Como podrán ver ahí en el mesón hay algunas muestras que están en diferente contexto. Hay una muestra histórica que corresponde a una estampilla de la época de la hiperinflación alemana, en torno a 1945, y también hay muestras arqueológicas. Hay sedimentos arqueológicos, huesos arqueológicos que datan desde hace 20.000 años atrás. Entonces, la componente importante es poder analizar la química de estas muestras sin realizar una intervención mayor. Eso significa básicamente sin preparar la muestra, sin quemarla, sin tratarla con un ácido, sin tratarla con una base, y de esa manera recopilar la mayor información química posible para entender procesos de cambios de color, incrustación de tinciones, etc. Hay dos componentes. Está la componente científica, en donde se une la arqueología con la química en este caso, para formar una nueva ciencia que se llama arqueometría. Entonces, de esta manera, y a través de las herramientas científicas, dar respuesta a inquietudes que tienen precisamente los arqueólogos. En el caso particular de los huesos, hay unas incrustaciones allí de color aparentemente café rojiza, pero que al microscopio tiene una componente oscura, más bien negra, y otra componente amarilla anaranjada, que ya es a nivel microscópico. Entonces, ¿qué es lo relevante? Que, por ejemplo, al arqueólogo le interesa conocer de qué manera ocurrieron estos procesos de formación de tinciones sobre el hueso. Entonces, la componente química va, indaga y descubre que, por ejemplo, una de estas tinciones corresponde a pirita, que es un material específico derivado de azufre que se forma sobre el hueso a raíz del ambiente en donde se encontraba este animal. Hay que entender que este animal sufrió un proceso de descomposición y, sumado a las características del suelo donde se encontraba, que era un humedal, se propició la formación de esta pirita y otros derivados, por supuesto, los que finalmente tiñen el hueso. Entonces, es interesante en esa componente científica cómo podemos llegar a establecer de qué manera se formaron estas tinciones sobre los huesos, y que también da conocimiento acerca de la manera en la cual arqueológicamente fueron formadas estas incrustaciones. Y está la otra componente, que es una componente cultural, porque esto pertenece sin duda alguna al patrimonio cultural de la región, el hallazgo de este tipo de huesos y el hallazgo también por parte de la información científica de cómo se formaron todos estos procesos, nos da a nosotros luces de qué estaba ocurriendo territorialmente en la región. Lugares que ahora se encuentran bajo el agua, seguramente 4, 5, 6, 10 metros bajo el nivel del mar. En un comienzo esto era una planicie costera. Entonces, es parte de recuperar esa identidad. Es ahí donde la ciencia se vincula con humanidades para lograr entender que había un traspaso de materialidades ahí en el alto altiplano. Entonces, de esa manera están las componentes vinculadas científicas y, por otro lado, culturales. Estas técnicas espectroscópicas se desarrollan en función a que nosotros necesitamos conocer qué ocurre allí, en el mundo micro, y es la cuántica quien interpreta este tipo de cosas. Entonces, la componente es interesante porque cuando tú a un alumno le explicas que puede realizar ese tipo de estudio en el laboratorio, se inquieta y quiere saber todavía más. Entonces ahí se vincula lo abstracto y lo duro de la química, que es la físico-química como tal, y por otro lado estas componentes histórica o arqueológica, dependiendo del contexto de la muestra que se está estudiando. Y esto ha traspasado barreras porque hay un estrecho vínculo con la gente de ARCA, que es Arqueología Marítima, que ellos están localizados en el Muelle Barón y que realizan precisamente todas estas pesquisas. Entonces, ahí está la componente interesante, porque la gente que trabaja en arqueología submarina puede rescatar estas piezas, realizar los procesos de conservación, restauración y adicionalmente entregar todas estas piezas a la Armada.
Nosotros conocemos el Museo de la Armada que se encuentra en el Paseo 21 de Mayo. Entonces, de esa manera se vincula la ciencia, por otra parte la arqueología y finalmente el público objetivo. Que el público necesita saber cómo se ha vinculado todo esto para que una muestra que viene desde el fondo del mar pueda estar bien preservada y en buenas condiciones en un mostrario de un museo en particular.